La Voz de América presenta. Estados Unidos al borde de un cierre de gobierno por falta de acuerdo en el Congreso. Aumenta la cifra de reclusos asesinados tras motín en una cárcel ecuatoriana. Además, hispanos se convierten en el grupo más vacunado contra el coronavirus en Estados Unidos. Y el 2020 arrojó la mayor cifra global de desplazados en la historia, según la ONU. ¿Qué tal? Bienvenidos. El proyecto de gasto social del presidente Joe Biden se discute este miércoles en el Congreso y definitivamente no incluirá la propuesta de reforma migratoria con la que se buscaba ofrecer un camino a la legalización de miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Jorge Agobián nos acompaña desde la Casa Blanca. Jorge, quedan pocas horas para que termine este proceso. ¿Qué es lo último? Yasmín, la principal asesora del Senado, bloqueó por segunda vez la petición de los demócratas de otorgar una vía a la legalización, al acceso a green cards o las tarjetas verdes, residencia permanente para millones de inmigrantes indocumentados. Es la segunda vez porque el 20 de septiembre ya había bloqueado la posibilidad de entregar estas tarjetas de residencia a 8 millones, entre ellos de personas que son beneficiarias del programa DACA, los llamados Dreamers. Por ahora, los demócratas aseguran que tras el fracaso de su plan B, presentarán un plan C y que tienen bajo la manga varios escenarios. Desde la Casa Blanca también aseguraba la secretaria de prensa que están dispuestos a seguir adelante para otorgar un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes a través de una reforma migratoria, pero no es la única batalla que tienen la Casa Blanca y el Congreso. Estados Unidos está al borde de entrar en un cierre parcial del gobierno. ¿Pero qué es eso y a quién afecta? Es lo que explico a continuación. All time for debate has expired. Antes de la medianoche del viernes, el Congreso debe aprobar fondos que garanticen su funcionamiento durante el año fiscal 2022. Si no se hace así, las agencias comenzarán a cerrar programas y operaciones y puede haber interrupciones en numerosos programas en todo el gobierno federal. Es decir, se produciría lo que se conoce como cierre parcial del gobierno, que se refiere al cese del funcionamiento de las labores no esenciales. Sin embargo, hay excepciones, como la protección fronteriza y militar, los servicios de salud y el tráfico aéreo. Dependiendo de cuánto pueda durar el cierre, puede costar miles de millones de dólares, ser increíblemente ineficiente e incluso retrasar, por ejemplo, los cheques de pago de los empleados federales. El último cierre de gobierno duró 35 días. La clausura dejó como resultado la reducción del crecimiento económico en el último trimestre de 2018. La disputa que podría generar el cese parcial, que afectaría a unos 2 millones de empleados federales en el servicio civil, está centrada en la negativa del Partido Republicano para apoyar un proyecto de ley demócrata que incluye el incremento del límite de la deuda nacional, que también está por vencer. Expertos en estrategia política como Lindsay Cormack indican que puertas adentro del Congreso la batalla va más allá del presupuesto. Por ejemplo, si hubiera un cierre de gobierno ahora, los republicanos del Congreso podrían decir que la Cámara y el Senado, ambas con mayoría demócrata, no pueden aprobar su propia ley y podrían decir que no son buenos en el poder, lo que podría ayudar a los republicanos en las próximas elecciones intermedias el próximo año. La agenda del presidente Joe Biden fue cancelada durante esta jornada. Tenía un viaje a Chicago y fue cancelado para llamar y mantenerse en contacto con legisladores ante estas que son sus prioridades legislativas. Lo mismo hizo el día de hoy al reunirse con los principales líderes de la Cámara y también del Senado. Jorge, muchas gracias. Y ahora vamos a otra información porque altos funcionarios del Pentágono dijeron este miércoles al Congreso que el colapso de las fuerzas de seguridad afganas se debió a un acuerdo que Estados Unidos suscribió en el 2020 con el Talibán para retirar sus tropas de ese país. El general Frank McKenzie, jefe del Comando Central, dijo a la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que el desplome se precipitó justo cuando las tropas estadounidenses se redujeron a 2.500 efectivos como parte de ese acuerdo.
Ahora nos vamos a Ecuador, donde continúa la crisis carcelaria. A esta hora las autoridades se encuentran verificando el número total de reclusos que murieron en un motín en Guayaquil. Vamos en vivo con nuestro compañero Néstor Aguilera. ¿Ya lograron tomar control de la cárcel las autoridades, Néstor? ¿De qué depende precisamente establecer el número total de las víctimas? Yasmín, de que la Policía Nacional retome el control total del centro penitenciario e ingrese a todas sus zonas. Solamente allí se podrá determinar a ciencia cierta cuántos reos perdieron la vida en este nuevo hecho de extrema violencia. Sobre este tema les presentamos un informe. Se trata del segundo incidente más violento en las cárceles del Ecuador en lo que va de este 2021. En esta ocasión, el motín se produjo en el Centro de Privación de la Libertad número 1, conocido también como la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Están atacando a la policía. Cada que ingresa a la policía nos reciben con proyectiles de armas de fuego, ya nos disparan. Nos atacaron con armas largas, armas cortas, tipo pistola, tipo revólveres, armas con fusil. El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, Bolívar Garzón, quien coincidentemente fue designado este martes y es el tercero en lo que va de gobierno, explicó las causas de los hechos de violencia. Tenemos 30 muertos confirmados y 52 heridos. Sin embargo, tenemos alrededor de 10 cadáveres más. El asunto es que están adentro y tienen que ingresar nuestro personal a verificar. La Policía Nacional evidenció la violencia extrema en el centro penitenciario, especialmente en el pabellón 5. La masacre incluyó 5 personas decapitadas. Encontramos aproximadamente 19 cadáveres por impacto de proyectil de arma de fuego y también por granadas. El SNAI reportó un ataque con drones y explosivos que causó daños materiales en un techo de la misma cárcel hace un par de semanas. En febrero tuvo lugar el motín carcelario más mortífero en la historia ecuatoriana, que dejó 79 reclusos fallecidos tras 4 levantamientos simultáneos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Problemas que se ha hecho evidente en las últimas horas tras la masacre en esta cárcel de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, es la plena identificación de los reclusos asesinados, debido a que algunos fueron desmembrados. Esto ha generado además escenas dolorosas en las afueras del Servicio de Medicina Legal. Yasmín. Bueno, Néstor, pues seguiremos atentos del desarrollo de esta información. Muchas gracias. Bien, y ahora vamos a Texas, donde miles de haitianos que fueron admitidos en territorio estadounidense se han establecido en albergues del Paso mientras realizan sus trámites migratorios. Alejandro Saldívar nos informa. Durante los últimos 4 días, este refugio ubicado en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, ha recibido a más de 1.200 migrantes. La mayoría son haitianos procedentes de varios países quienes por primera vez duermen bajo un techo en los Estados Unidos. 798 eran de Haití, 144 de Chile, 43 de Brasil. Es en este tipo de camas donde los migrantes pasan desde 24 hasta 48 horas mientras recorren los Estados Unidos hacia otras ciudades. Por fin los sacaron del puente. Y gracias a ellos que por fin estamos aquí, en esa casa. Los migrantes han sido liberados por las autoridades estadounidenses tras su estancia en el puente internacional de Del Río, a la espera que sus familiares o amigos los reciban en otras ciudades del país mientras procesan solicitudes de asilo. Y a salir de aquí vamos a dar cuenta que lo están deportando varios de nosotros. Es horrible, no solamente son personas solteros y solteras, también hay familia con bebé. Las autoridades rastrean a estas personas con un grillete electrónico, aunque en los últimos días las autoridades migratorias han deportado alrededor de 2.000 migrantes en vuelos directos a Haití. Alejandro Saldívar, Voz de América, El Paso, Texas. Damos un vistazo a la pandemia. En Estados Unidos, los hispanos se convirtieron en el grupo que más se ha vacunado contra el coronavirus. Jacopo Luzzi nos da la historia.
La campaña de vacunación en Estados Unidos sigue adelante con millones de personas que están recibiendo también la tercera dosis de refuerzo y la cifra total de vacunados alcanzó más de la mitad de la población en el país. Entre ellos los hispanos que, como revela la doctora Marcela Núñez Smith de la Comisión Presidencial Anti-COVID-19, dijo que un 73% de los hispanos se han vacunado, superando a afroestadounidenses y blancos. La cifra representa un incremento notable respecto al 57% de latinos que estaban vacunados en mayo. Había muchas razones para esta brecha, incluidas las barreras para el acceso a las vacunas, y algunos todavía tenían preocupaciones sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna, y esas preocupaciones a menudo se basaban en información errónea. La desinformación en Internet sobre vacunas es tan abundante que la plataforma YouTube perteneciente a Google anunció un esfuerzo por eliminar todo el contenido que afirma falsamente que las vacunas aprobadas son peligrosas. Específicamente, se eliminará el contenido que alegue falsamente que las vacunas aprobadas son peligrosas y causan efectos crónicos en la salud, que afirme que las vacunas no reducen la transmisión o contracción de enfermedades o que contenga información errónea sobre las sustancias contenidas en las vacunas. Esto cuando las autoridades señalaron que el ritmo de vacunaciones en el país alcanzó su nivel más bajo desde el comienzo del 2021. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La pandemia del coronavirus impulsó la inclusión financiera de unas 40 millones de personas en Latinoamérica que dejaron de guardar su dinerito en la casa y decidieron bancarizarse. Jair Díaz conversó con expertos y nos explica en la siguiente nota. Antes de la pandemia yo guardaba mi dinero en efectivo en la casa. Yo me di cuenta que esto era un error, pues contar con este tipo de aplicaciones me servía para manejar de una manera mi vida financiera más organizada. Ella es Angélica Luque, una colombiana de 37 años que agradece a la bancarización el nuevo orden de su vida financiera. Y a aquellas personas que eran reacias a la tecnología, que preferían ir a hacer los temas presenciales, las vueltas al banco, les tocó hacerlo vía virtual. Según un informe publicado por Mastercard y American Market, más de 40 millones de personas se bancarizaron en América Latina durante la pandemia. Particularmente la pandemia nos ha dado unas sorpresas muy interesantes en esa materia. En los primeros 9 meses se duplicó el número de personas bancarizadas. Para el economista Andrés Moreno, la banca digital promueve la inclusión financiera y atiende a las personas que permanecían excluidas debido a la complejidad de los trámites. Todos los mecanismos ya están dados. No se necesitan oficinas físicas, no se necesita, digamos, costos adicionales para que todas las personas puedan, a través de Internet, hacer sus operaciones financieras. Según los analistas, en Colombia durante los últimos 6 meses se han bancarizado alrededor de 1 millón de personas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Cuando volvamos, las alianzas del gobierno de Nicaragua de cara a las elecciones. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales.
Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. En España, la lava del volcán Cumbre Vieja finalmente llegó al mar en la isla La Palma. Según expertos, las explosiones de lava ardiente repercutirán el ecosistema marino en esa zona. Entre tanto, los gases y cenizas alcanzan 3.500 metros de altitud, han forzado el confinamiento de casi 4.000 residentes y destruido más de 600 edificios. Ahora vamos a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega desarrolló una estrategia diplomática para afianzar alianzas con países que adversan las políticas de Estados Unidos. Y justo ahora que numerosas naciones cuestionan la integridad de las elecciones de noviembre. Donaldo Hernández con el informe. Nicaragua busca fortalecer su alianza con grandes potencias del mundo que se oponen a Estados Unidos, según explica el analista internacional Néstor Rosanía. En el tablero geopolítico internacional existe algo que se llama el bloque contrahegemónico. Quiere decir los países que se oponen directamente a Estados Unidos. Es como, digamos, una versión 2.0 de lo que fue la Guerra Fría. Rosanía, quien además es director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, basa su argumento en el discurso que dio el canciller Denis Moncada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se solidarizó con Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, Rusia, Bielorrusia y Afganistán. Condenamos las agresiones políticas norteamericanas contra la Federación de Rusia, la República Popular China y la República Popular Democrática de Corea. William Grigsby, integrante del oficialista Frente Sandinista, asegura que el propósito de estas alianzas es lograr que se respeten los sistemas políticos, económicos y sociales de cada país como Nicaragua. Vos haces lo que querés en tu país, yo hago lo que quiero en el mío. Entonces hay que reconstruir el sistema internacional y en esa lucha estamos. Y nosotros como nicaragüenses somos parte de esa lucha. Sin embargo, 50 países del mundo exigen a Nicaragua el respeto de los derechos humanos y la realización de elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En Venezuela sigue aumentando la pobreza, los ingresos son limitados y las oportunidades de empleo son pocas y mal remuneradas. Así lo registró una encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Adriana Núñez con los detalles. Este es un país pobre. O sea, no es que la gente es pobre y el país es rico. No, no, no. Este es un país pobre. Y la única forma de que salga de su pobreza es que incremente sus niveles de ingresos, sus niveles de productividad. Las cifras de la encuesta de condiciones de vida dan cuenta de lo que los investigadores llaman un techo en los niveles de pobreza. 94% de la población en Venezuela es pobre y un 25% está en pobreza extrema, es decir, vive con menos de $2 al día. Por supuesto es el país más pobre de Sudamérica, sin lugar a dudas. Nuestros niveles de pobreza se asemejan a los países centroamericanos. El estudio revela que para los ciudadanos en edad activa, el empleo formal no es atractivo porque los salarios mensuales rondan entre $13 y $60. Por ello, 43% de los consultados dice que quisiera trabajar más horas. Esto es una sociedad que no brinda oportunidades y dado que no brinda oportunidades, que la gente se va. Es la ausencia de oportunidades, es sentarse frente a la puerta de la casa a no hacer nada, y no es porque usted no quiera hacer nada, sino porque no hay dónde hacerlo. Precisamente la mitad de los venezolanos que emigra tiene entre 15 y 49 años, por lo que, advierten los investigadores, el país enfrenta un envejecimiento acelerado de su población. Además, los datos de la encuesta arrojan que la esperanza de vida de los nacidos entre 2015 y 2020 se redujo 3 años en comparación con generaciones anteriores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Más adelante, millones de desplazados internos deja el 2020 y la ONU pide un compromiso mundial. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Con 55 millones de desplazados internos, el 2020 trajo la cifra global más alta registrada en la historia. Este miércoles, un panel de alto nivel de Naciones Unidas instó a los gobiernos a comprometerse para abordar este flagelo. ¿A qué se debe el aumento de los desplazados internos? Le preguntamos a Laura Sepúlveda. Pues Yasmín, esto tiene que ver muchas veces con situaciones de violencia, también desastres y consecuencias del cambio climático que cada vez es más evidente. Pues eso es lo que hemos podido observar en medio del panel que ha adelantado la Organización de las Naciones Unidas, que con preocupación ve un aumento importante de este número de desplazados internos, lo que quiere decir dentro de sus propias naciones. Conflicto y violencia, al igual que desastre y cambio climático, han sido identificados como los factores centrales del desplazamiento, incluso entre quienes no alcanzan a cruzar fronteras. Año a año la cifra aumenta. En 2020, 55 millones de personas vivían en esta condición en el mundo. Más de 30 millones de ellos eran menores y jóvenes. Los desplazados internos son ciudadanos y como ciudadanos tienen derechos, exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del país. Y el principio de apropiación nacional significa que los estados tienen la responsabilidad de abordar su difícil situación como ciudadanos con derechos y no con una simple perspectiva existencial. Responsabilidad que, según el secretario general de la ONU, deberían asumir los gobiernos para que haya prevención, respuesta y facilitación de soluciones. En Colombia, un sistema de alerta temprana a partir de monitoreos de la Defensoría del Pueblo ha sido identificado como útil por el reporte de la ONU. La ex representante de Políticas Internacionales de la Unión Europea, Federica Mogherini, destacó labores específicas que deben ser asumidas a nivel mundial. Mejorar la priorización requiere que se combinen una serie de factores que incluyen acceso a asesoramiento técnico y apoyo a la capacidad, incluso a través del aprendizaje de persona a persona, la participación constructiva de las organizaciones regionales, la rendición de cuentas ante el comportamiento dañino. Y dice precisamente que uno de los problemas es la violación de derechos humanos que se registra entre esta población, por lo que hacen un llamado a las naciones del mundo. Laura, gracias. El sector turístico en Honduras busca recuperar más de 100.000 empleos la próxima semana con el denominado feriado morazánico. Óscar Ortiz nos cuenta de qué se trata.
Con la finalidad de recuperar los empleos perdidos a causa de la pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales, Honduras celebrará la próxima semana el tradicional feriado morazánico, un periodo vacacional durante el cual espera recibir a turistas nacionales y extranjeros. Después de que asumieran pérdidas por más de 1.200 millones de dólares y desaparecieran 100.000 empleados el año pasado debido a la pandemia del coronavirus, la industria turística asegura haber recuperado un 40% de la fuerza laboral en lo que va del 2020. Lo que pasa es que estamos recuperando ahorita estamos recuperando empleos, hemos recuperado arriba del 40% porque la economía poco a poco va creciendo y esperamos este feriado morazánico por lo menos recuperar un 30% más. ¿De cuánto hablamos de este porcentaje? Bueno, son 175.000 aproximadamente de la gente que está en el sector de turismo, más o menos ahí estamos hablando de unos 50.000 o 70.000 empleos. La Cámara Nacional de Turismo en Honduras asegura que antes de la pandemia este sector aportaba más del 8% del Producto Interno Bruto y generaba empleo para 200.000 familias. Que el feriado morazánico es una gran oportunidad para reactivar toda la economía. Hemos tenido serios problemas, pero de eso se trata, que salgamos adelante juntos, gobierno, sector privado y toda la población nacional. Queremos también reiterar lo que han manifestado nuestros compañeros, el uso de la mascarilla, todas las medidas de bioseguridad. En Honduras, más del 90% de las empresas de turismo son micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales un 88% tienen capital nacional y la mitad tienen menos de 10 empleados. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Al volver, denuncian la gran incidencia de delitos contra la comunidad LGBTQ en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. La denuncia por discriminación de una mujer translatina en su trabajo en la capital estadounidense coincide con las alarmantes cifras de delitos contra la comunidad LGBTQ. Diva Lizette Cash nos da los detalles. Bien, al parecer estamos teniendo inconvenientes técnicos, pero ahorita seguimos con más información. No sé si todavía está listo esta historia de Diva Lizette Cash, pero en este momento la estamos justamente buscando para hablar de la problemática que hay con la comunidad LGBTQ durante la pandemia en Estados Unidos. Aquí vamos con la información. Cuando yo sufrí discriminación por mis mismos compañeros, fui a la gerencia general, pedí ayuda y no lo hicieron. Y ahora
me miro en necesidad de pedir ayuda. A través de abogados, esta mujer trans denuncia el presunto acoso y discriminación en su trabajo, un caso que coincide con el hallazgo de un reciente estudio de la Universidad de California. 1 de cada 10 trabajadores LGBT en Estados Unidos sufrieron discriminación durante el 2020. El ser una persona vulnerable aumenta tu necesidad, como ser una persona indígena, una persona un poco más morena, venir de otros países como son los inmigrantes. Según el estudio, por lo menos el 46% de los empleados LGBT experimentan un trato injusto, incluidos despidos o acoso en el trabajo. Ante la situación, Washington DC creó programas de capacitación para empleados y empleadores. Para que la gente pueda reportar en cualquier momento un caso de discriminación basada en raza, en el color. Bueno, así llegamos al final de esta emisión. Nos vemos mañana con mucho más aquí en El Mundo al Día.